Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este viernes, que es 26 de junio del año 2020. Saludos entonces para Susana Mangana, que vuelve a acompañarnos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Emiliano. Buenos días, audiencia. Te noto muy abrigada. ¿Qué es eso? ¿Una bufanda o un pañuelo? Es bufanda, chaleco, tengo frío y me resisto a prender las estufas porque es como que cambias de una habitación a la otra. Hago muchas horas sentada de Zoom, estoy muy sedentaria, Emiliano, y eso hace que al final te dé frío hasta en las manos para teclear en el teclado. Ajá. Bueno, ¿no hiciste ejercicio como recomendaban nuestros oyentes? Despertarse y moverse, ¿no? No, tú sabes que de verdad me empieza a preocupar. Estoy más horas sentada, que ya eran muchas antes de la pandemia, ahora peor. A partir de mañana, sábado, habrá que cambiar eso. Estoy no solo ganando kilos, esa es otra, pero estoy muy sedentaria. Mirá las confesiones de es un Susana. peligro. Gonzalo, buen día. Muy buenos días. A ti te veo muy ¿Cómo están atlético. todos? Tú sí, ¿no? ¿Has hecho ya tu rutina de ejercicio? Sí. Por favor. Me levanto y hago pesas, todo hago. Se nota. Sigo. Joven. Juan Grompone, buen día. Buen día a todos. ¿Tus costumbres van por el lado de algún tipo de ejercicio físico de mañana o no? Trapecio, alambre, caminata en zona alambre, todas esas cosas así. Boxeo, judo, en fin, de todo. Todo. Se levanta a las 3 de la mañana. Sí, sí. Y Alejandro Aval, buen día. Buen día a todos, Emiliano, Susana, Gonzalo, Juan. La pregunta de rigor. ¿Me preguntás si hago ejercicio? Sí, te hago. Bueno, hago ejercicio. Todas las mañanas voy desde la cama hasta el comedor a tomar el desayuno. Después a veces vuelvo a la cama un rato. Y bueno. Dobla el codo. Es muy buen ejercicio ese. Bueno, Lo que pasa bueno, que- bueno. Es muy temprano doblar el codo. Emiliano, yo arranco temprano las clases de Zoom a las 8 de la mañana y me levanto como a las 7 para por lo menos tomar 1 o 2 cafés con leche y tener fuerza para el día. Yo sin café con leche es como el uruguayo sin mate. Bueno, vamos. Dejemos eso por ahí. Tenemos que trabajar en esta materia, por lo visto, pero lo dejamos para otro día. Vamos a la conversación a propósito de la actualidad. Este miércoles, durante la conmemoración de los 75 años de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, el presidente ruso Vladimir Putin destacó el sacrificio soviético y la deuda que el mundo tiene todavía con Moscú. Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной. Cuesta incluso imaginar cómo habría sido el mundo si el ejército rojo no hubiera salido a defenderlo, proclamó Putin, dando comienzo al desfile que debería haberse celebrado el 9 de mayo, pero que fue aplazado debido a la epidemia del nuevo coronavirus. Значению и по духовной En este нравственной acto, высоте. que Rusia organiza cada año para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial, desfilaron esta vez en la Plaza Roja 14.000 soldados, así como tanques, misiles, sistemas antiaéreos y aviones, algunos de los cuales participan en la guerra en Siria, lo que ilustra el regreso del poder ruso al escenario internacional. El evento, que también simboliza el orgullo y el poder de Rusia tras 20 años de gobiernos de Putin, tuvo lugar justo antes del referéndum sobre una reforma constitucional que, entre otras cosas, le da al actual jefe de Estado la posibilidad de permanecer en el poder hasta 2036, cuando cumplirá 84 años. La reforma también otorga al presidente prerrogativas como la designación y cese de jueces, la indexación de las pensiones, consagra la fe en Dios en la Constitución y el matrimonio como institución heterosexual. La votación en torno a esa reforma comenzó ayer, durará hasta la fecha oficial de la consulta popular establecida para el 1 de julio. ¿Quién empieza? ¿Quién estaba más interesado en este asunto, en este tipo de planteos de Putin? Juan, vamos contigo. Bueno, la respuesta a la pregunta de Putin es bien simple. Alemania habría perdido la guerra igual, con o sin el ejército rojo. En las guerras no pelean los ejércitos, pelean las economías. Y Estados Unidos tenía más del doble de la población de Alemania, era una economía más fuerte y tenía un océano de por medio. No le costó ningún esfuerzo derrotarlo y además de derrotar a Alemania y a Italia, reconstruir luego, y a Japón, ¿no? Reconstruir luego estas sociedades.
La URSS llegó antes a Berlín por simplemente malas decisiones del comando aliado, porque estaban concentrados en la ofensiva por Francia, ¿no? En el desembarco en Normandía. Pero algo más, hay mucho más que todo esto, es decir, hay problemas más de fondo que todo esto. La guerra se extendió hasta 1945 por la obstinación de Churchill, porque podría haber terminado en 1943, cuando Estados Unidos invadió Italia. Pero simplemente Churchill se negaba a discutir la descolonización del mundo y en particular del Imperio Británico. Se puede decir esto, que la Segunda Guerra Mundial fue toda contra Inglaterra, contra el colonialismo. Algunos peleaban de su lado, como Francia, Rusia o URSS, o los Estados Unidos, y otros peleaban en contra, como Alemania, Italia o Japón, pero todos peleaban contra el colonialismo, excepto Inglaterra, que se defendía. Esto fue el fin del reparto del mundo, que había comenzado con el Tratado de Tordesillas 500 años antes, ¿no? Y finalizó precisamente con la Segunda Guerra Mundial, con el desarme completo del colonialismo tal como era conocido durante 500 años. Eso es lo que tengo que decir para responderle a Putin. O sea que lo despachaste rápido a Putin. Pero claro, es decir, Putin debería ser fiel al marxismo, por lo menos, y darse cuenta que esa no es una respuesta. Nosotros, el Ejército Rojo, somos los salvadores del mundo. Lo curioso, de todos modos, es que Putin se sube a una gesta que viene de la época comunista, ¿no? De la época de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, ¿no? Sí, así es. Ese aspecto creo que sería bueno examinarlo. No sé quién quiere tomarlo, si Gonzalo o Susana. A ver. Me animo, sí. Dale. Me parece importante, bueno, primero que nada, creo que a veces estos discursos hay que pensar quiénes están recibiéndolos, quiénes son los interlocutores. Y es bastante llamativo, pero hay razones para explicarlo, y no solo es por motivo de la pandemia. ¿Quiénes estaban escuchando en ese discurso a Putin? Justamente los aliados más fuertes, históricamente hablando, pero además del presidente de Serbia, que podría ser alguien que uno dice, bueno, ¿y qué relación tiene hoy? ¿Qué vínculo tiene con la Rusia actual? Estaban los presidentes, por ejemplo, de Kazajstán, de Uzbekistán, estaban los presidentes de esas ex repúblicas soviéticas que están a la búsqueda de su propio proyecto de soberanía, de independencia, una soberanía conquistada muy recientemente. Recordemos que algunos de ellos, tan solo a partir de 1991, esas exrepúblicas soviéticas que hoy llamamos Asia Central, junto con Azerbaiyán, pero también Tayikistán, Kirguistán, todos los acá no están, que yo enseño en clases como Asia Central, son esos países que todavía se mueven inevitablemente en la esfera de influencia de Moscú. Y esto yo creo que demuestra que Putin estaba dando un discurso para los propios, recordándoles que esa grandeza de la Unión Soviética, esa grandeza de los pueblos soviéticos no ha de ser olvidada. ¿Por qué? Porque tenemos muy presente lo que ha sido el conflicto, ahora un tanto invisibilizado con la pandemia y por otros conflictos bélicos, por ejemplo el de Siria o el de Yemen, o todavía el latente conflicto de Afganistán, invisibilizó la anexión de Crimea por parte de Putin en 2014 y lo que han sido las tensiones en la región del Donbass en Ucrania. Es decir, los países bálticos, pero también la propia Bulgaria, por así decirlo, en la Europa oriental, son muy temerosos y desconfían mucho de los planes imperialistas también de un Putin que se las gasta también de manera brava. Si llamamos macho alfa a un presidente como el norteamericano Trump, Putin no se queda atrás. Putin ha regresado a la escena internacional con fuerza, no solo con el conflicto de Siria, que le ha permitido recuperar presencia en Oriente Medio perdida desde hace ya tiempo, pero además vender a un precio mayor todavía los misiles y lo que son los mecanismos de defensa aérea, sobre todo a terceros países que ahora saben que eso sí funciona porque lo han testeado suficientemente en Siria, pero tenemos que tener presente que ha salido de su región, por ejemplo, natural, para instalarse en Libia. Hoy la resolución del conflicto de Libia a las puertas de Italia y de Europa pasa por negociar con Turquía y con Rusia, algo increíble. ¿Por qué? Y porque ha habido un alejamiento, porque ha habido una política, si se quiere, miope por parte de la administración actual de Estados Unidos, encabezada por un Trump
que entre otras cosas se pelea y se lleva muy mal con el multilateralismo. Con lo cual yo creo que hay que circunscribir el discurso de Putin también a los aliados que tiene. Recordemos que los presidentes occidentales, desde la anexión de Crimea y ese capítulo de rispideces con Rusia y tensiones por Ucrania, no está visitando Moscú o no está visitando y participando de estos desfiles del Ejército Rojo en la Plaza Roja. Gonzalo, tú, de este aspecto que yo mencionaba hace un rato, cómo en distintas ocasiones en el discurso de Putin se mezcla Rusia con la URSS, logros de la época comunista que él destaca y toma como propios, ¿qué decís? Y yo digo que le está tratando de echar mano a todo lo que tiene para tratar de quedarse hasta el 2036 como el nuevo zar de Rusia. El discurso que hace él es un discurso simplemente que tiende a mostrarle a sus conciudadanos de que él es el poder, él es la seguridad, él es el que se puede oponer al señor Trump y a otros, y que están bien bajo su tutela. Ahora, yo creo que él, lo que dice sobre la Segunda Guerra Mundial es cierto. Pero yo sinceramente creo que si Rusia no se hubiera metido, la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy distinta. En eso estoy en desacuerdo con Juan. Si una guerra que tiene como entre 50 y 70 millones de víctimas, de las cuales entre 25 y 27 son rusos, no puedes decir que ellos no hayan hecho una contribución. A mí más bien me parece, Juan, que el que cometió un error fue Hitler, que después de haber hecho un pacto con los soviéticos de no agresión en 1939, cuando estaba en plena batalla de Londres, se le ocurrió atacar también a romper el pacto y atacar a Stalin. Y ahí fue donde tuvo que dividir su frente. Y yo no sé qué hubiera pasado si los rusos no entraban en la guerra. Hubiera sido mucho más difícil. Así que a mí me parece que el discurso de Putin es un discurso de un dictador que está buscando echar mano a todo lo que tiene para quedarse, creo que su ambición es quedarse hasta 2036. Esta vez no haciendo la payasada que hizo con Medvedev antes de que él era presidente y el otro primer ministro. Ahora él quiere ya hacer todo. Espera, pero no puedo dejar pasar el término que usaste, Gonzalo. Dictador. Dijiste Sí. dictador a propósito de Putin. Sí, para mí sí. Es Para mí fuerte tiene eso. todas las características de un dictador. A ver, hace 20 años que está en el poder y yo no le tengo mucha confianza al sistema electoral que hay en la Rusia de hoy día. Yo creo que es otro tema, pero yo creo que el Occidente, al dejar caer a Gorbachev, perdió una oportunidad histórica. Y lo que vino después han sido regímenes que yo sinceramente tengo mucha dificultad en calificar como democráticos. Sí, está bien. Entiendo, pero acá en Uruguay, donde a cada rato discutimos a propósito de Venezuela, ¿no? Si es una dictadura o no, no está planteada en esos términos la conversación a propósito de Rusia. No, pero yo sí la planteo así. Alejandro, ¿vamos contigo? Bien, bueno, me cuesta mucho hablar después de este intercambio especialmente entre Juan y Gonzalo, porque lo de Susana apuntaba a algo mucho más amplio. Pero la verdad es que yo siempre tuve la impresión de que después de leer bastante, la impresión de que la contribución rusa fue absolutamente fundamental para que los nazis perdieran la guerra. Gonzalo mencionaba 27, 28, 30 millones de rusos fallecidos durante la guerra, de los cuales además casi 10 millones fueron soldados del ejército soviético. Eso ha sido una cosa fundamental. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo creo que si Rusia no hubiera estado en la guerra, me parece muy difícil que Inglaterra se hubiera podido mantener como finalmente se mantuvo. Gracias a Rusia entrando en la guerra es que consiguió Inglaterra zafarse de ser el único objetivo que tenían los alemanes en ese momento.
Incluso, si ustedes recuerdan, cuando murió Hitler, vino el segundo Führer, el almirante Dönitz, que fue Führer durante un poquito menos de un mes. No llegó a tener un mes de gobernante simbólico en buena parte además. Pero él propuso un acuerdo para salvar la posición de los alemanes, sobre todo los alemanes que no eran tan adictos al régimen nazi, un acuerdo de Alemania con los aliados para atacar a Rusia. Es decir, salvar al mundo del comunismo que se venía encima. Y los ingleses, sobre todo Churchill, pero también los americanos dijeron que no, pero no era por venganza contra los alemanes, era porque le tenían miedo a Rusia en ese momento, un miedo terrible a Rusia y no querían entrar en guerra con Rusia. Y bueno, yo creo que sí, que fue un esfuerzo de guerra que fue fundamental. La batalla de Stalingrado, por lo pronto, casi fue un evento decisivo en el curso de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Si los alemanes hubieran logrado permanecer en Stalingrado, como llegaron prácticamente a tenerla, y los rusos no hubieran contraatacado y destrozado al ejército alemán ahí, bueno, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Realmente no sé qué hubiera pasado. Creo que se hubieran volcado de vuelta al frente occidental y hubieran ido de nuevo contra Inglaterra con toda su energía. Vaya a saber, pero hasta ahí llegó. A propósito de la forma como encara su presentación Putin, Héctor dice desde la audiencia: creo que el discurso de Putin apela al nacionalismo histórico ruso y su época más gloriosa y de mayor peso se dio durante la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Juan, volvemos contigo. Bueno, no sé si la época de mayor esplendor fue con la URSS, porque en definitiva la Rusia zarista derrotó a Napoleón, que posiblemente haya sido una invasión muchísimo más importante que la de los nazis, ¿no? Pero en definitiva yo lo que creo es que no es un problema militar lo que está en juego. Es decir, vuelvo a insistir, en las guerras pelean las economías, no los ejércitos. Entonces, el número de muertos en Rusia se debe en buena medida a la masacre que hizo Stalin, es decir, de mandarlos al frente sin ninguna manera definitiva de pelear, y a intentar repetir las tácticas de Kutuzov en la invasión napoleónica. Es decir, creo que los 20 millones de muertos, o el número que digan que son, primero hay que crearlos, y en segundo lugar hay que discriminar la responsabilidad de Stalin en todo eso, ¿no? Es decir, de la conducción militar de todo eso. Desde la audiencia, María enfatiza que Rusia fue fundamental en el final de la Segunda Guerra Mundial, sacrificó muchas vidas de su gente. Bueno, recién estábamos hablando de números, 20 millones, 24 millones. Y agrega esto otro: no olvidemos que Estados Unidos no tuvo guerra en su territorio salvo Pearl Harbor, ¿no? Y yo insisto en el otro aspecto, que si Estados Unidos en el 43 hubiera invadido Alemania, se acababa la guerra. Lo que pasa es que Estados Unidos lo frenaron y lo dejaron en el sur de Italia, ¿no? Gonzalo. No, yo sigo considerando que la contribución de la Unión Soviética fue absolutamente fundamental, y la Unión Soviética evidentemente ya se estaba mostrando como un poder militar y también ideológico, que se contraponía a las fuerzas de Occidente y a su ideología. Y la prueba está que, terminada la guerra, vivimos casi 50 años de Guerra Fría entre esas dos posiciones. Así que yo creo que Rusia estaba creciendo, y la Unión Soviética, estaba creciendo y volviéndose un jugador muy importante en el mundo, que reclamaba su lugar, y lo tuvo. Pero yo no creo que quitarle mérito a la Unión Soviética en su contribución a la Segunda Guerra Mundial. Para mí en nada justifica, como dije anteriormente, este discurso de Putin, que es un discurso que es desplegar todo este poder, esta parada militar, que hay que tener en cuenta también que Rusia ha tenido muchísimos casos de coronavirus, y que hacer esta parada militar en este momento, este desfile, es una inconsciencia. Y no le importó mucho, lo hizo igual, porque lo que él quiere
es, ahora que viene este plebiscito que va a reformar la Constitución y le va a permitir a él quedarse como presidente a vida, es el interés que él tiene. Así que todo lo que él ha dicho, más allá de las discrepancias que podamos tener con Juan, en realidad son solo una decoración a lo que él quiso hacer, que es demostrar que él es el que manda y que el pueblo ruso está muy bien bajo su tutela y que lo voten, y que le voten esa constitución cuyas bellezas tú acabas de leer hace un ratito, y que son muy discutibles, para decirlo suavemente. Sí, quiero agregar algo a propósito de lo que mencionabas al pasar. Este desfile militar, este acto tan pomposo, tan impresionante, se desarrolló en medio de la emergencia sanitaria y justamente llama la atención, cualquiera que vea las fotos o los videos del desfile, llama la atención que no se ven tapabocas, ¿no? Y hay 600.000 contagiados en Rusia, Emiliano. Sí, miles y miles de soldados desfilando, ninguno con tapabocas. Bueno, tampoco había tapabocas en el escenario. No tenían tapabocas los veteranos de guerra, ¿no? Hombres de 80, 90 años que se encontraban junto a Putin en el palco preferencial. Ahí, con respecto a ellos, vi alguna anotación de que habían sido instalados durante las últimas 2 semanas en determinados hoteles y establecimientos cerca de Moscú, como para hacer una especie de previa, una especie de cuarentena previa. Pero lo cierto es que tampoco tenían tapabocas ni nada que se le pareciera, y estaban todos uno al lado del otro, ¿no? En ese contexto se hizo. Y en ese aspecto es muy parecido a las rallies que está haciendo Trump también. Otro. Sí. Yo pienso también, compañeros y Emiliano, que hay que tener en cuenta que algo que está reclamando Putin es, de alguna manera, que se tenga en cuenta el papel que tuvo el pueblo soviético. No habla tanto de Rusia, sino de todos esos otros países, como digo, con los que quiere mantener un vínculo y una esfera de influencia que no quiere perder. Ya dije antes, los países que llamamos de Eurasia o de Asia Central, pero sobre todo hay que darse cuenta que a través del cine, a través de la literatura, nos es mucho más próximo y conocido el desembarco de Normandía, por ejemplo, y se festeja mucho más a los aliados, a Reino Unido, a Estados Unidos, que conocer, por ejemplo, la batalla de Stalingrado a la que aludía Alejandro. Yo estoy segura que la mayoría de los jóvenes universitarios hoy de Uruguay han visto películas sobre el desembarco de Normandía o el papel de Estados Unidos en películas como, por ejemplo, La vida es bella, que el otro día la volví a ver con mis hijas, ese tanque estadounidense entrando ahí al campo de concentración, ¿verdad? Pero no la actuación de los soviéticos, no de los rusos, de los soviéticos. Entonces, este discurso está dado, como digo, para una platea, para una tribuna, porque evidentemente el presidente Putin quiere devolver grandeza también a Rusia porque la perdió y sabemos que económicamente no es tan fuerte, es decir, hay debilidades, hay un desgaste también por lo que son incursiones y campañas bélicas fuera de su propio país, ¿verdad?, de sus fronteras. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos. Insisto, ¿para quién estaba hablando Putin, verdad? No es para una platea occidental, sino sobre todo para esos países que todavía se mueven en el eje, en la esfera de influencia moscovita, pero que también tienen pretensiones de mantener un balance, un equilibrio con China, acercarse a la Unión Europea. No olvidemos que también China tiene en la mira a estos países y está invirtiendo mucho en infraestructura porque son parte de lo que es la franja de la ruta, esa vieja y mítica ruta de la seda que tan necesaria es para el comercio y es vital para los intereses chinos. Hablando de los destinatarios del mensaje, bueno, algunos de ellos estaban allí, algunos de ellos estaban a través de sus gobernantes y otros viajaron pero no pudieron participar. Concretamente, el líder de Kirguistán tuvo que quedarse en su hotel de Moscú después de que el viernes por la noche 2 miembros de su delegación dieron positivo por coronavirus. O sea, no llegó a presentarse en la Plaza Roja para asistir personalmente. Gonzalo, ¿qué pasó? ¿Por qué pones esa cara? Es la única que tengo, que no sé cómo se ve en el Zoom. No es Zoom. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Susana. Políticamente sí le estaba hablando a esos aliados, pero a mí me parece fundamentalmente que esto es un acto político electoral, entre comillas, para su propio pueblo. Es decir, mostrar, muchachos, ustedes tienen que estar conmigo, yo soy el que los protege, ustedes me tienen que dar 20 años más.
en el poder, ya lleva unos cuantos. Yo creo que el discurso fundamental es ese, y para hacer ese discurso le pasa por encima a la historia, al coronavirus y a todo lo que sea. Alejandro. Eso es lo que él está buscando. Por eso pongo esa cara. Porque me extraña que mis contertulios no me apoyen ni me aplaudan ante esta interpretación. No, yo estoy de acuerdo con que es un discurso político interno y que lo que me preocupa es que Occidente lo reciba como si fuera verdadero, ¿no? Que es un disparate el discurso. Ya que estás ahí, Juan, una anotación. A ver qué. Yo no creo que sea... Dale, Alejandro. No, digo que no creo que sea un disparate. Digo, bueno, en fin, coincido con Gonzalo en esto, ¿no? Creo que sí que fue fundamental la intervención soviética. Podrá ser que igual se ganaba la guerra, sí, dependía de lo que hiciera Estados Unidos si no estaba en guerra Rusia. Porque si Rusia no estaba en guerra, andá a saber qué hacía Estados Unidos. Y si iba a entrar o no iba a entrar a colaborar. Salvo para proteger a Gran Bretaña y nada más, pero no mucho más de eso seguramente. No sé, es muy difícil precisarlo, pero que fue fundamental. Digo, creo que fue fundamental. A mí me da esa impresión. Si, como dice Juan, a los americanos los pararon los aliados y sobre todo quizás Churchill cuando estaban en el sur de Italia y no lo dejaron pasar de Italia, bueno, sí, es posible que haya sido algo así como lo que dice Juan. Que además fue Churchill, no, fue Eisenhower, el que no, si no me equivoco, fue Eisenhower el que le cedió la mano generosamente a los soviéticos para que tomaran la capital de Alemania. Bueno, sí, que tomaran Berlín. Es probable que, digo, eso es así, es un hecho. Pero caramba, Juan, no se puede ignorar que murieron casi 30 millones de personas en la Unión Soviética y de ellos casi 10 millones eran soldados. Tú dirás que fue la canallada de Stalin que mandaba y mandaba y mandaba y mandaba. Bueno, sí, es probable que una buena parte de todo eso haya sido culpa de Stalin, pero caramba. Pero es una contribución que objetivamente no se puede ignorar. Oyentes, para terminar, oyentes que pelean a tertulianos. Podemos introducir ese capítulo y entonces aparece, por ejemplo, Edgardo, que dice: el reduccionismo economicista de Grompone para analizar las realidades mundiales termina siendo antimarxista. ¿Qué decís, Juan? Bueno, y el reduccionismo militarista y político también. Pero no te rías, Gonzalo, porque también hay para ti. Daniel, a propósito de tus comentarios críticos sobre Putin, a quien llegabas a calificar de dictador, Daniel pregunta: Angela Merkel, ¿cuántos años lleva en el gobierno de Alemania? Lleva unos cuantos. No me sé cuántos, pero lleva unos cuantos. Solo que para elegir a Angela Merkel hay un proceso en el cual yo tengo más confianza de lo que tengo para los procesos que hacen elegir a Putin y a Medvedev. Pero sí, efectivamente, hay mucha gente que en Europa está mucho tiempo en el poder. Solo que yo le tengo confianza a esos mecanismos y a la imparcialidad de los procesos electorales que los llevan al poder. No se la tengo tanto al sistema ruso. Porque además, no es la tradición de los rusos. Entendámonos. Digo, los rusos tuvieron al zar, después tuvieron los comunistas, y no tienen una tradición electoral que me dé confianza. Entonces la respuesta mía es esa. Ahora, todo el mundo, mire, yo lo califico al señor Putin como un dictador. Ahora, es una apreciación mía, tiene todo derecho el radio escucha a calificarlo de otra manera. No estoy diciendo que digo una verdad indiscutible. Esa es mi interpretación. Y me parece que este discursito que se mandó ayer me lo confirma. Ya volvemos a la tertulia, pero en una clave completamente distinta. Digamos que para cumplir con una tradición. Lo dejo ahí.